Pues ya estamos de vuelta aquí en Todo es Geopolítica, como cada tarde en Negocios Televisión, y hoy vamos a analizar varias cosas. Les voy a ir poniendo un poco en sobreaviso para que entiendan y sepan cuáles son los temas que hoy vamos a intentar analizar en detalle con nuestros 4 expertos. Por un lado, la invasión de Gaza, todavía, bueno, que se decía desde hace días que iba a ser inminente, de momento no la tenemos. Vamos a hablar de ese retraso, de cuáles pueden ser los motivos por los que se haya dado ese retraso de la invasión de Gaza. También de ese alto al fuego que se ha comentado a lo largo de estos últimos días, pero que las dos partes, Israel y Hamás, niegan que se vaya a producir ese alto al fuego. Y también hablaremos de visitas importantes como es la de Anthony Blinken, que todavía no ha hablado, estaba previsto que lo hiciera a las 3 de la tarde. Todavía no tenemos comparecencia de Blinken, que ha vuelto, por cierto, a Israel después de viajar ya la semana pasada y hablar con Netanyahu. Y también se espera que pueda ir Joe Biden a lo largo de esta semana e incluso Olaf Scholz, el canciller alemán. Biden, por cierto, también ha sido protagonista en este fin de semana después de decir que una reocupación por parte de Israel en el territorio de Gaza sería un grave error. Así que lo vamos a comentar con nuestros expertos. Pero también más allá de eso, donde por cierto también hablaremos de Israel y el Líbano, la relación que existe entre estos dos países, la tensión que hay entre ambos. Hablaremos de Polonia, elecciones que se produjeron este fin de semana y que han dado como victorioso, como posible, presidente o primer ministro del país a Donald Tusk, al expresidente del Consejo Europeo. Hablaremos de Polonia, de cómo cambia la situación para Polonia con este probable nuevo gobierno, y también hablaremos de Vladimir Putin y Xi Jinping, que se espera que se reúnan a lo largo de esta semana. Pero antes de nada, más noticias de última hora en torno al conflicto en Israel, y es que, por ejemplo, ha hablado Erdogan, el presidente de Turquía, y ha pedido a Irán no aumentar la tensión en Oriente Medio. Javi. Y es relevante la posición que tiene Ankara porque es básicamente de un ejecutivo proárabe a otro proárabe. La diferencia que en Irán la mayoría de la población es chiita, sí, y en Turquía la mayoría de la población es suní. El caso es que ha hablado Erdogan y lo que pide concretamente a Irán es no echar más leña al fuego, no acelerar en la escalada de tensión en Oriente Medio, y básicamente lo que pide es que mantenga la paz, o al menos no se posicione de una manera tan abierta o beligerante como lo ha estado haciendo hasta ahora. Ha hablado este lunes con su homólogo iraní, Ebrahim Raisi, y le ha subrayado a él, según se está filtrando ya la prensa, la necesidad de evitar cualquier paso que pueda llevar a una escalada de la guerra entre esas milicias terroristas pro-palestinas de Hamás en la franja de Gaza y también en Israel, sobre todo con este fuego puesto en la frontera norte con las tensiones de Israel en el Líbano. Conversación mantenida en todo caso, la de Erdogan con Raisi, su homólogo iraní, en torno a esa situación creada por los ataques del pasado 7 de octubre, que a día de hoy, hasta hora de la tarde, han causado más de 2.400 muertos y un bloqueo a la población palestina que vive en el territorio. Esos llamamientos a que del norte se vayan al sur, posible incursión terrestre o no de Israel en las próximas horas o días, pero eso sí, la franja de Gaza cada vez más en jaque con esa falta de suministro de agua potable, de energía, de combustible, que lleva a la crisis a los millones de ciudadanos que viven en este punto del planeta. Javi, mientras tanto, también hablando del alto al fuego, Rusia ha pedido también un alto al fuego en Gaza, aunque asume que existe un riesgo de que la situación se salga de control. Sí, concretamente ha hablado con varias agencias de noticias de este país, el asesor presidencial para asuntos internacionales del presidente Vladimir Putin, y lo que pide Rusia a las claras es un alto al fuego, es una desescalada de las tensiones en Oriente Medio y que se dé de nuevo ese nuevo arreglo político para la zona de la Franja de Gaza, esa solución de los dos estados con el reconocimiento de Palestina como Estado soberano e independiente, según las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de hace ya décadas. Dice concretamente el Kremlin que lo principal ahora es un inmediato alto el fuego, comenzar el proceso de arreglo político y dar los pasos necesarios para evitar una escalada, subrayando que el objetivo de las negociaciones de paz debe ser, lo comentábamos, esa implementación de la fórmula de los dos estados aprobada por la ONU. Supone todo esto la creación de un estado independiente con capital en Jerusalén Este, que viva con paz y seguridad con Israel. De momento, Marta, estos llamamientos a la paz
que hacen desde el Kremlin, cuando precisamente este mismo asesor presidencial de Putin en asuntos internacionales también ha hablado en estos últimos instantes, y más allá de todo esto ha dicho que la escalada va a tender a intensificarse en los próximos días y en las próximas semanas, y que existe a día de hoy en Oriente Medio un alto riesgo de que la situación se salga completamente de control. Pues Javi, muchísimas gracias. Última hora desde, en este caso, Rusia, sobre lo que está ocurriendo en Israel y la percepción que tienen desde Rusia de cómo puede acabar este conflicto. Vamos a saludar ya a nuestros invitados en el día de hoy. Tenemos 4 de ellos, así que voy a ir uno por uno saludándoles. En primer lugar, Adrián Celaya, presidente de CAI Group y profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. Adrián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. También nos acompaña hoy Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. Fernando, buenas tardes a ti también y muchas gracias. Buenas tardes, Marta. Encantado, como siempre, de estar aquí. Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. Muy buenas a ti también y un placer estar contigo una vez más. Un placer estar con todos hoy, una vez más. Bueno, y por último, y no por eso menos importante, Miguel Ángel Temprano, experto en geopolítica. Muchísimas gracias a ti también por estar un día más aquí en Todos Geopolítica y muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, una vez os he saludado a todos, quería ir introduciendo un poquito, poco a poco, los temas de los que quiero hablaros hoy. En primer lugar, la invasión de Gaza. Parece que este es el día de la marmota, todos los días hablamos de lo mismo, pero al final todavía no lo tenemos. Llevamos ya desde la semana pasada, mediados de semana, hablando de una posible invasión terrestre por parte de Israel sobre el territorio de Gaza, una invasión que se hizo todavía más palpable el viernes con el aviso de evacuación por parte de Israel para todos los habitantes del norte de Gaza, pero de momento no tenemos nada, no hay invasión, no la ha habido este fin de semana y sigue sin haber tampoco una señal inequívoca de que se vaya a producir de manera inminente esa invasión. Estoy viendo primero a Eduardo, así que le voy a preguntar a él. Eduardo, ¿por qué crees que de momento se sigue retrasando esa invasión terrestre del territorio de Gaza? Bien, yo creo que ya apuntábamos esta posibilidad la semana pasada. Una invasión tiene un coste muy importante. Yo creo que el ejército de Israel es de los pocos que entiende que un ejército es un ejército y la policía es la policía. Y poner al ejército a hacer funciones prácticamente policíacas en una zona supone un desgaste brutal. Lo vimos cuando Estados Unidos estuvo presente en Irak, ¿no? Con esos Hammers dando vueltas por toda la ciudad, pero en realidad no se trataba de ocupar un territorio y desplazar al enemigo. La finalidad de un ejército es ocupar un territorio y desplazar al enemigo. El coste de una invasión en vidas humanas no sé si es totalmente asumible en las circunstancias actuales para Israel, por la situación política que atraviesa, por muchas más cosas. Yo la semana pasada apuntaba que la solución hubiese sido más en caliente, en la solución que hubieran adoptado Israel, no lo entendamos de una manera irónica, que es machacarlo todo y mantener la distancia. Hubiera sido como un correctivo al golpe que nos han dado. Ya es tarde, ya la opinión pública se ha movilizado, parece que estamos hablando de igual a igual, tú me has pegado, pues anda que tú. La situación es bastante difusa. Yo creo que sí va a haber una intervención. Lo que pasa es que pues no va a responder quizás a los tiempos que le gustaría a la prensa o a los medios, ¿no? La guerra tiene sus tiempos y no va a ser de un día para otro. Tienen que hilar muy fino para conseguir el máximo efecto con el mínimo de daños. Hoy por hoy pues tienen aparcados en la frontera un montón de merkavas, 1.500 se hablaba, carros de combate, fantásticos carros de combate que, a diferencia de muchos otros, pues pueden llevar un pelotón incorporado de infantería en la parte de atrás, es decir, dentro de lo que es un tanque que no es algo que se ha inventado para la lucha urbana, es un tanque especialmente pensado para la zona. Yo creo que va a haber una venganza, no me cabe ninguna duda de que Israel devolverá el golpe, puede ser ahora, dentro de un mes o dentro de 5 meses, pero la herida no se va a cerrar de un día para otro y tampoco lo va a cerrar la negociación. No me cabe ninguna duda de que se habrán abierto ya otros canales y con otros interlocutores para intercambiar, entre comillas, recursos adquiridos al enemigo, ¿no?
Bueno, yo creo que un poco esta es la situación, tampoco me quiero extender mucho más y cedo la palabra a mis compañeros que saben más de esto que yo, por supuesto. Claro, quiero preguntarles también al resto si están de acuerdo en que creen que aún así, aunque se haya retrasado, todavía hay perspectivas de que Israel pueda realizar esa intervención militar por parte, bueno, por la vía terrestre. Estoy viendo ahí a Miguel Ángel, así que te pregunto a ti, Miguel Ángel, ¿tú cómo lo ves? Estoy totalmente de acuerdo con Eduardo, lo hablábamos la semana pasada. De hecho, yo creo que esto el argumento del tiempo meteorológico es militarmente absurdo y lo que están haciendo es ablandando la zona. Están bombardeando de manera selectiva, y digo selectiva porque obviamente en ese marasmo de edificios, no nos olvidemos que la Franja de Gaza es la zona del planeta con mayor densidad de población habitada, están tirando misiles con una precisión milimétrica que solamente lo puedes hacer si sobre el terreno tienes apuntadores con rayos láser. Por lo tanto, esa es la primera parte. Creo que están ablandando el terreno. Después han circunscrito todo el problema, y no es realmente así, pero para ellos lo están limitando a la parte norte, intentando dar un mensaje de que los civiles evacúen, cosa que jamás, en lugar de permitir la evacuación de civiles, los emplea como escudo. Y dicho sea de paso, hago una pequeña introducción. Manda narices que Putin haya dicho lo que ha dicho, manda narices. O sea, el invasor de Ucrania ahora dice que hay que llegar a la paz, pero bueno, era un inciso que no quería que se me olvidara. Entonces, yo sigo pensando de que obviamente van a entrar, sigo pensando de que no va a ser una invasión absoluta. Los mismos americanos yo creo que se lo han dicho blanco y en botella, y luego no nos olvidemos, Hamás ocupa toda la zona, no solamente la franja, es decir, no solo Gaza como ciudad, sino la ciudad más poblada, que es Jan Yunis, donde tiene al lado un campo de refugiados que es Khan Yunis, que sería como tirar una bomba dentro de, no lo sé, un avispero lleno de avispas, pero que no que te vayan a picar, sino que es horrorosa la situación, donde además tienen el puente con los egipcios cerrados. Yo lo creo que obviamente van a entrar, no sé qué día ni cuándo, cuando consideren de que el terreno está suficientemente ablandado para que el movimiento de sus tropas tenga el menor coste humano posible. Fernando Moragón, Sí. ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con que todavía aún así se va a realizar esa invasión en el territorio de Gaza por parte de Israel? Sí, yo creo que no estoy seguro, pero que dentro del gobierno, dentro de la cúpula militar, hay alguien con luces y se lo está pensando. Es decir, está diciendo a Netanyahu, cuidado, nos has metido en un lío tremendo, y está intentando reconducirlo. Veremos si puede o no. Porque que desde luego el gol que le ha marcado Hamás al gobierno de Israel es brutal. Es decir, es brutal porque han caído en la trampa de Hamás. Es decir, en caliente no se le ocurre al señor Netanyahu más que decir que estamos en guerra y que la vamos a liar parda y que vamos a entrar en Gaza. Sí, este señor está ya fuera de... Vamos, está medio loco o algo así. ¿Por qué? Pues porque, como sabemos todos, conquistar Gaza, que como se ha señalado antes muy bien, es un sitio con más de 2 millones de habitantes, con una densidad tremenda, en una zona urbana, supone un coste para el ejército israelí brutal. Es decir, va a suponer un coste en vidas, en armamento, tremendo. Acordaros de la ciudad de Bakhmut, en la guerra de Ucrania. Una ciudad que antes de la guerra tenía 70.000 habitantes, es decir, una ciudad pequeñita. Y los rusos tardaron 9 meses. Imaginaros 2 millones allí. Pero además dices, ¿qué haces con los 2 millones de habitantes? Vale, ahora me los llevo al sur de Gaza. ¿Y luego qué? Egipto no te va a dejar que los mandes a campos de refugiados creados en Egipto, porque entre otras cosas, el presidente egipcio, Al-Sisi, tiene elecciones presidenciales y no olvidemos, los hermanos musulmanes, Hamas son los hermanos musulmanes al fin y al cabo, es una creación egipcia y tienen su sede en Egipto, en el Cairo, en la Universidad de Al-Azhar. Es decir, es un absoluto desastre lo que ha hecho el gobierno
Yo no sé si porque estaban en caliente, pero si desde luego entran por tierra en Gaza, lo tengo muy claro. Egipto, es decir, Israel ganará en las batallas, es decir, como pasó con Estados Unidos con la guerra de Vietnam, que no perdió una sola batalla, pero perderá la guerra. Es decir, es un absoluto disparate. Y todo esto, luego supongo que hablaremos, sin entrar en sí o no Hezbollah, por ejemplo, va a sumarse a la guerra, etcétera. En fin, que eso ya lo hablaremos. Pero ya digo, es un absoluto disparate. Para finalizar, haceros una idea de que bombardean y dejan aquello arrasado. Pongamos por caso. No pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque sería un absoluto error. Porque crear una escombrera gigantesca imposibilitaría el paso de los Merkava, de los vehículos blindados, porque no habría ni calles. Es decir, con lo cual ni siquiera pueden arrasar. Es decir, se han metido en un lío y no saben cómo salir. Veremos qué pasa. Sí, enseguida vamos a hablar del Líbano también, de Hezbollah, de qué puede pasar ahora después de que Israel haya dicho que quiere también evacuar la zona que está a 2 kilómetros de la frontera del Líbano, porque al final no deja de recordarnos, ¿no?, a lo que pasó con la evacuación el viernes pasado del territorio de Gaza, que era una señal, ¿no?, de que algo estaba a punto de pasar, que bueno, todavía no ha ocurrido. Me falta todavía, Adrián, por comentar este tema. No sé si quieres añadir algo al respecto, Adrián. De todas maneras, abro otro tema y aprovecho para hacerlo, que es el tema del alto al fuego, que también se ha hablado mucho este fin de semana, pero ambas partes también lo han negado. Sí, evidentemente los dos temas pueden estar muy relacionados, ¿no? Con respecto al retraso en la invasión de Gaza, evidentemente puede haber razones tácticas o tácticas del tipo de las que se han estado recomendando, del tiempo o de preparación técnica de esta invasión, o razones estratégicas, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, seguramente es muy posible, a esto añade argumentos para pensar que son razones estratégicas. Razones estratégicas quiere decir que pueden ser, quizás, como decía Fernando, de algo que se está planteando en los propios círculos de gobierno de Israel, o bien en los aliados de Israel, fundamentalmente Estados Unidos, que se estén planteando dudas estratégicas sobre lo que está sucediendo. Es decir, sabiendo o poniendo sobre la mesa cuáles pueden ser las repercusiones de una invasión de Gaza, teniendo en cuenta cuál es el contexto. Primero, Israel puede, dependiendo qué medios utilice, puede terminar probablemente arrasando la franja de Gaza. Dentro de su estrategia estaba hacerlo de tal forma que la población huya y repetir un poco la estrategia del año 48 y apropiarse de la franja de Gaza a través del terror, ¿no? Pero claro, la decisión de Hamás de no aceptar la evacuación de las personas, y de Egipto también de no aceptar esa evacuación, pues parece que cierra un poco la espita de salida de esa estrategia. Pero la cuestión fundamental es en qué medida esto puede degenerar en un conflicto internacional. En un conflicto internacional con la implicación primero de Hezbollah, quizás luego de Irán, dependiendo lo que haga o no haga Estados Unidos. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta, primero, desde el punto de vista del posicionamiento del propio gobierno de Israel, en qué medida ya hace unos cuantos años, 5, 6, 7 años, en los que desde el gobierno de Israel se están desarrollando claramente estrategias aparentemente destinadas a provocar ese conflicto internacional. Y ya dentro de un contexto que no podemos olvidar, que es que Israel es como es y ha sido como ha sido en los últimos 70 años, porque Estados Unidos era la potencia hegemónica en el mundo y lo está dejando de ser. El gobierno de Israel se ha posicionado estratégicamente ante esa solución y los últimos gobiernos se han posicionado en una posición de huida hacia adelante, en el sentido de que, ojo, que el contexto internacional es cada vez peor para nosotros, nos interesa hacer estallar un conflicto, porque si no es ahora, después va a ser cada vez peor, Estados Unidos va a tener cada vez menos fuerza y nosotros vamos a tener cada vez menos posibilidades. Entonces no hay que descartar ese sector, que es fundamentalmente los gobiernos de Israel, que estén pensando, esta es nuestra oportunidad para hacer estallar ese conflicto internacional que llevamos años intentando hacer estallar. Pero claro, una cosa es que el gobierno de Israel tenga esa intención y otra cosa es qué tipo de inputs esté recibiendo o de Europa o de Estados Unidos, y estos viajes repetidos
circunstancias pueden tener mucho que ver con todo esto. Porque, claro, el resultado positivo para Israel de el estallido internacional de este tipo tiene una relación muy directa con que Estados Unidos se implique. Es decir, el gran objetivo de Israel es un conflicto internacional en el que obliguen a Estados Unidos a intervenir. Claro. Tenéis que permitirme que me vaya un segundito a una rueda de prensa de Janet Yellen con Pascal Donoghue, presidente del Eurogrupo, porque está compareciendo ahora mismo y tenemos que darle paso. Así que dadme un segundito, vamos a escuchar lo que dice la secretaria del Tesoro de Estados Unidos tras esa reunión del Eurogrupo celebrada hoy. Que tiburones amenazan y vemos que se están produciendo acontecimientos preocupantes en todo el mundo, y a pesar de ello tenemos confianza, pensamos que la situación va a mejorar en 2024. En Europa sabemos que tenemos que seguir trabajando todos juntos para buscar nuevas maneras, para coordinar nuestros esfuerzos y poder conseguir más y mejores resultados colectivamente que lo que podríamos de modo individual. Y eso es lo que haremos. Hoy en nuestro debate un tema clave ha sido nuestra ayuda a Ucrania, no puede ser de otra manera. Estamos de acuerdo en que vamos a continuar coordinando nuestros esfuerzos, una coordinación estrecha. Estamos unidos todos juntos en este apoyo a Ucrania frente a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, una guerra no provocada e injustificada en el territorio de este país. Hoy hemos reiterado nuestra determinación, nuestro compromiso compartido para seguir trabajando con nuestros amigos, con nuestros socios en Estados Unidos de Norteamérica, para afrontar entre todos los retos a corto, a medio plazo y también para aprovechar al máximo las oportunidades que se nos presentan a todos juntos. Eso quiere decir que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para que nuestras economías políticas estén todavía más coordinadas y tengan todavía un mayor impacto. Quiero dar las gracias a la secretaria Yellen por su liderazgo y por su presencia hoy aquí, por este intercambio de impresiones que hemos tenido. Y así hemos conseguido acercarnos más aún todavía. Y ahora le cedo la palabra. Thanks to President Donoghue for the invitation to join the Eurogroup here. Bueno, pues comienza la comparecencia ahora de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, después de que Pascal Donoghue, el presidente del Eurogrupo, haya dicho que hoy en esa reunión han reiterado su determinación y su compromiso por seguir trabajando juntos, y también su compromiso por redoblar los esfuerzos para que las políticas de los distintos países estén más coordinadas. Vamos a ver qué dice Janet Yellen. Nuestra coalición va a seguir apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario. Tanto la Unión Europea como los Estados Unidos dan un apoyo muy significativo a Ucrania. Es algo fundamental para los ciudadanos, ¿no? Y para poder tener recursos suficientes en el frente. Este apoyo no se va a ver interrumpido. La administración Biden está comprometida en dar suficientes medios para que se pueda ganar la guerra y apoyar al pueblo ucraniano. Se trata de nuestra seguridad nacional y se trata de los valores que todos defendemos. Haremos todo lo posible por darle la mayor solidez posible a la situación de Ucrania. Hemos establecido un mecanismo multianual de 50 millardos que va a ser fundamental para la reconstrucción de este país, y también que hemos debatido la manera de atacar la base económica de Rusia que le permite continuar con esta guerra injustificada. El petróleo y las sanciones van a seguir siendo una parte de esta estrategia, y vamos a también seguir luchando contra la evasión
de estas sanciones. Otro tema de nuestro debate ha sido nuestras relaciones económicas con China. China es un país prioritario y los Estados Unidos está aplicando un programa de inversiones. Vamos también a apoyar una estrategia de este tipo en la Unión Europea. Se trata de defender nuestra cadena de suministros. Desconectarnos de la economía china, esto no es una opción, sino que se trata de aumentar la diversidad y las opciones, siguiendo con una política de colaboración. Nuestras prioridades también van a defenderse mediante una política de coordinación. Estoy muy satisfecha de estar aquí con ustedes y el presidente Biden está deseando asistir a la cumbre con la comisión, con la presidenta de la comisión y el presidente del Consejo Europeo el viernes. Vamos a seguir colaborando con ustedes y estoy deseando continuar con esta tarea. In the media you work for? Por favor, de su nombre y precisen para qué medio trabajan. Thank you very much. Good afternoon. Chris Condon from Bloomberg News. Secretary Yellen. Secretaria Yellen, bueno, ambos han reiterado su determinación con el apoyo a Ucrania. ¿Y qué es lo que le ha dicho? Bueno, pues aquí Janet Yellen ha insistido en el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, ha insistido también en la relación que quieren tener con China y dice que han hablado de la relación económica con el gigante asiático y que es un país prioritario para ellos y que se trata de defender su cadena de suministros y además insiste en que desconectarse, que Estados Unidos se desconecte de la economía de China no es una opción, sino que lo que quieren es aumentar la diversidad. Por cierto, también ha hablado de la cumbre que va a haber entre Joe Biden y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este viernes. Bueno, pues dice que Biden está deseando asistir a esa cumbre con la Comisión Europea. Acaban de realizar la primera pregunta, vamos a ver qué responden. Gracias, Chris. Bueno, ¿cuánto va a tardar todo ello? Lo que le puedo decir es que la Casa Blanca está preparando un suplemento que va a someter al Congreso en cuanto funcione la Cámara de Representantes, que ojalá sea muy pronto. En todo caso, es una de las primeras prioridades del presidente Biden, que también va a solicitar ayuda para Israel. Y lo que sabemos ahora mismo es que hay una mayoría en el Congreso dispuesta a apoyar un paquete de este tipo. Entonces, ¿hay oposición en el Congreso? Sí que la hay, y eso lo sabemos también perfectamente. Pero hay una mayoría muy fuerte en ambos partidos a favor de esta ayuda y es una de las principales prioridades del presidente y yo espero que todo ello se concrete lo antes posible. ¿Dependemos el uno del otro? Yo creo que la respuesta es afirmativa. El Congreso tiene que decidir si quiere ofrecer ese nivel de apoyo a Ucrania. Pero es importante para el Congreso saber que no estamos solos, que contamos con socios que también están tan comprometidos como nosotros. Y la Unión, sin duda alguna, es ese socio con quien estamos colaborando para apoyar a Ucrania. Nuestro compromiso se mantiene firme en este apoyo a Ucrania. Y yo creo que Pascal, bueno, lo puede decir por él, pero seguro que él también puede contestar, ¿no? Para la Unión seguro que es importante el que Estados Unidos esté ahí brindando apoyo, ¿no?
Bueno, Janet Yellen parece bastante convencida de que a pesar de la oposición que hay en el Congreso de los Estados Unidos a una nueva ayuda para Ucrania, dice que cree que va a salir adelante, porque dice que hay una mayoría fuerte en el Congreso para poder aprobar esa ayuda. Dice, ¿hay oposición? Sí, la hay, lo sabemos, pero hay una mayoría en ambos partidos a favor de esta ayuda a Ucrania. Así que parece que Janet Yellen tiene bastante confianza en que pueda salir adelante ese nuevo paquete para Ucrania. Lo dejamos aquí en redacción, vamos a seguir muy pendientes a las declaraciones de Janet Yellen, pero tenemos aquí a nuestros 4 invitados, a Fernando Moragón, a Adrián Celaya, también tenemos a Miguel Ángel Temprano, a Eduardo Irastorza. Quería recuperar la conexión con vosotros, pero antes para deciros que tenemos que hacer una mini pausa de publicidad. Lo siento mucho, volvemos enseguida y ahora sí volvemos para analizar todo ese conflicto en Israel y todas las ramificaciones y las consecuencias que está teniendo. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Si aún no eres parte de la Academia de Negocios Televisión, ahora es tu momento. Entramos en el módulo más importante que pueda tener la Academia de Negocios Televisión. Hablamos del módulo de operativa. En este módulo aprenderás cosas que ni te imaginabas, ni que existían, ni que fueran a ser tan importantes para tratar de mantener esa esperanza de llegar a ser rentable en el tiempo en el mundo del trading. Descubrirás que da igual si eres capaz de acertar muchas veces o no a la hora de analizar un gráfico. Da igual el activo financiero que estés analizando. Da igual el lapso de tiempo que te plantees para la inversión. Solo aprendiendo la operativa y dominándola, el resto te dará igual. Sé que lo que estás escuchando contradice a la mayoría de opiniones y sobre todo de profesores que imparten cursos al respecto. Pero créeme, confía, si aprendes operativa, el resto te dará igual. Te dará igual que un precio suba, que un precio baje. Simplemente estarás a favor de lo más probable si eres capaz de dominar el riesgo, el capital y tus emociones. Nada es más importante en el trading o en las inversiones que la gestión de estas tres cosas. Descubrirás que la estrategia es algo secundario y con menos importancia de las tres cosas que te acabo de mencionar. Te esperamos en la Academia de Negocios Televisión. Verás que lo que vas a aprender te servirá y mucho. Nos vemos. Pues ya estamos de vuelta aquí en Todo es Geopolítica, analizando la situación en Israel, pero más cuestiones hoy también en geopolítica, por ejemplo, las elecciones de Polonia, la lectura que podemos hacer geopolítica del resultado que hemos tenido.
voy a volver a saludar a nuestros invitados, Adrián, Fernando, Eduardo, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por estar ahí todavía. Y ahora quiero plantearos otra parte de todo lo que está ocurriendo estos días en el conflicto de Israel, que es la llegada de los distintos líderes al territorio israelí. Y es que, por ejemplo, hemos tenido hoy otra vez a Anthony Blinken en Israel, y ahora incluso se está hablando de la posibilidad de que Joe Biden, de que el mismísimo presidente de Estados Unidos viaje hasta Israel, a pesar de que es un territorio con ataques incluso a la ciudad de Tel Aviv, donde se ha reunido, por ejemplo, en estos últimos días Anthony Blinken con Benjamin Netanyahu. Por lo tanto, hay que entender un poco la peligrosidad que podría tener el hecho de que Joe Biden viaje hasta allí. Voy a empezar con Eduardo, porque era el primero al que le había dado paso antes y el que más tiempo lleva sin hablar. Eduardo, ¿qué crees que podría implicar o significar la visita de Joe Biden al territorio israelí? La visita de Joe Biden, en el caso de que vaya, que irá con muchas medidas de seguridad, indiscutiblemente, no va a ser más que una ratificación más del tradicional incondicional apoyo de Estados Unidos a la causa de Israel. Bien, yo creo que estaba oyendo ahora a Janet, esta señora, y no he podido evitar tomar notas de un par de cosas que es muy importante, porque realmente hablan por Biden. Biden estará encantado de ir allí, etcétera, pero en realidad pues su figura es más simbólica que otra cosa, no es tan operativa. La gente que está tomando decisiones. Ya ha habido dos cosas que me han llamado poderosamente la atención y que cambian totalmente el tablero. O sea, dicen, es que estamos hablando siempre de lo mismo. No, perdón, ha habido un movimiento en el tablero muy importante. Es decir, y primero voy a despejar las dos cosas que he dicho. La primera he dicho, vamos a seguir ayudando a que Ucrania gane la guerra, pero vamos a ver, Estados Unidos, ¿qué parte de esto no acaba con una victoria de Ucrania? No has entendido, es imposible, es imposible. Si no partes de ese presupuesto, pues difícilmente va a haber una paz. Y luego sí hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención, y es que ha dicho que van a destinar 50.000 millones más a ayuda, pero para la reconstrucción. Es decir, aquí ya quieren empezar a rentabilizar el esfuerzo que han hecho, menos tanque y más cómprame cosas, ¿no? Yo te doy dinero, pero van a ser mis empresas las que lo desarrollan. Yo creo que hay tres cosas muy importantes que te decía del tablero. La primera de ellas es el papel de Rusia. O sea, Rusia se ha encontrado en una situación que ni en la mejor carta de los Reyes Magos. Es decir, en este momento tiene un poderoso aliado, que es Irán, que es inevitable e innecesario, porque es quien está detrás de Hezbollah, que se entiendan con ellos, ¿no? ¿Quién mejor que Rusia para volver a ocupar una posición en el tablero diplomático que se le está negando? En segundo lugar, la crisis, tú lo has dicho, el barril. Yo invito a todos a toda nuestra audiencia a que llene cuanto antes el depósito de su coche, porque esto va a pegar un cebollazo tremendo en pocas horas, ¿no? Yo creo que es importante. ¿Quién va a seguir ofreciendo petróleo a los socios, entre comillas, de Estados Unidos, díscolos socios de Estados Unidos, sino Rusia, que sigue teniendo petróleo y gas que les comercializa por otros sitios? Más posición de fuerza para Rusia. Y, en tercer lugar, ¿quién puede asegurar de que va a haber un cierto control de las armas que se mueven en la zona? Porque, lógicamente, va a ser él es el proveedor oficial de todo lo que se vaya a mover ahí, ¿no? Es decir, llega un tiempo de negociar. Es decir, ahora mismo lo más interesante de esto, y yo ya estoy viendo casi el titular, ¿no? Ha llegado el momento de hacer callar a las armas, pero en todas partes, incluido Ucrania. Por lo tanto, vamos a llegar a un alto el fuego aquí en Gaza, porque no se puede hablar de paz, y vamos a llegar a un alto el fuego en Ucrania, porque tampoco se puede hablar de paz. Pase lo que pase, yo creo que la verdad es que parece que la situación ha venido Dios a ver a los rusos, ¿no? Porque realmente han cambiado la conversación de la guerra de Ucrania a lo que está pasando en Gaza. Yo creo que eso es un factor muy importante a tener en cuenta, porque parecía que estaba ahí invitado pues como Pilatos en el credo, ¿no? Pues no, ya está de hoz y coz metido en toda esta crisis Rusia y todo su mundo de aliados en la zona, y de declarados y no declarados. A mí también me ha parecido interesante, hablando de Estados Unidos y de Biden y de esa narrativa, ¿no?, que hay en torno a los conflictos. Este fin de semana, por ejemplo, las palabras de Biden en una entrevista diciendo que una reocupación de Gaza por parte de Israel sería un gran error. Miguel Ángel, que te veo por ahí, ¿qué te parecen las palabras de Biden y la posibilidad de que vaya a Israel?
Vamos a ver, bueno, que vaya o no vaya, yo creo que es irrelevante a los efectos, y si va tiene que ir con un nivel de protección que bueno, no tengo ni idea a ese nivel. Pero sobre el que ocupen o no ocupen la franja de Gaza, es que yo creo que es imposible. Es decir, tú tienes ahí 2,5 millones de personas que particularmente se caracterizan la gran mayoría por ser pobres, donde hay una facción militar que exige una lealtad tan absoluta como que está impidiendo que los convoys de gente que quiere salir del norte, de la parte norte, e irse a la franja sur se vaya. Es decir, ocuparlo es imposible. ¿Qué haces con la gente? Entonces, igual que es imposible desterrar a los de Hamás o eliminarlos, están demasiado arraigados dentro de la población general. A lo máximo que puedes aspirar es a hacer bastante daño, con un sacrificio de civiles bastante elevado, y si tienes suerte, insisto, si tienes suerte de la que hasta ahora no has tenido, pues cargarte a los principales líderes de su facción militar. Y pare usted de contar. Es decir, las cosas desgraciadamente no son ni blancas ni negras, y un negro no lo pasas a blanco ni un blanco lo pasas a negro. Entonces, yo creo que lo que dicen los americanos tiene todo el sentido del mundo. No intentéis algo que no vais a conseguir, porque sería una guerra larguísima de desgaste, que lo único que generaría es una inestabilidad brutal en la zona, porque antes o después todos los países árabes se terminarían enfrentando a Irán. Perdón, a Israel, que es lo que Irán ha intentado desde el principio, es decir, cargarse cualquier tipo de avance de las negociaciones que estaba teniendo Israel con los países árabes. De Irán, Miguel Ángel, y me parece muy interesante porque efectivamente estos días hemos escuchado cómo Irán avisaba, advertía de la posibilidad de que el conflicto escale. Es algo que llevamos hablando durante mucho tiempo, pero que el propio Irán también lo diga cuando es uno de los actores, o en este caso países, que en el caso de intervenir podrían generar, por ejemplo, también disrupciones en el mercado petrolero. Aquí ya la cosa se pone más tensa. Fernando, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que Irán podría acabar introduciéndose o interviniendo en el conflicto de alguna manera? ¿Cuál sería el detonante para que eso ocurriera? Bueno, lo primero es decir que en el caso de que vaya Biden allí y hubiera la desgracia de que hubiera atentado y lo mataran, no hay problema, tenemos a Kamala Harris, que sería una estupenda presidenta. Bueno, bromas aparte, en fin, la cuestión es, bueno, Irán ya está desde el principio, quiero decir, si alguien piensa que jamás ha organizado toda esta operación, que es una operación muy compleja, sin, digamos, la dirección estratégica y la ayuda de alguna manera de Irán, pues está en las nubes. Es decir, Irán está desde el principio. Y desde luego, ya digo, es decir, el gran error de Israel es cantar al trapo. Es decir, es que esto que hace Hamás no lo hace así por la buena. Bueno, vamos a castigar a los israelíes y tal. No. Esto lo hace justamente porque la siguiente fase es obligar o intentar obligar, y hayan caído Netanyahu completamente en el trapo, como digo, que el ejército israelí intente tomar Gaza. Eso es un desastre, eso es una barbaridad. Es decir, a Netanyahu se le calentó la boca al principio por lo que fuera y dijo, estamos en guerra y vamos a entrar allí y tal. ¿Y ahora qué? Es decir, como señalaban mis interlocutores, es decir, ¿qué haces con los 2 millones de palestinos? ¿A dónde los llevas? ¿Dónde los recolocas? No tiene más. ¿Qué haces? ¿Los matas a todos? No tiene sentido. Es decir, sales con esas palabras de venganza diciendo que no son humanos, que son animales y tal, como dijo uno de los militares, etcétera. Es decir, es un absurdo. Y de ahí que Estados Unidos, por una vez le haya dicho, pero estáis locos, no podéis hacer otra cosa. Si podéis bombardear, vale, tal, no sé qué, matar unos cuantos miles, pero ya está, punto. No podéis seguir a intentar tomar una zona como Gaza, porque es que no vais a poder. Y la cantidad de bajas que vais a tener va a ser enorme. No olvidemos
que esto, a ver, esto pasa como en Rusia, es decir, la Rusia de ahora no es la de la Segunda Guerra Mundial, para nada, ni si su población tiene el mismo tipo de forma de pensar, de bienestar, en fin, de un montón de cosas que pasaba en la Rusia que estaba en la Unión Soviética. Pues esto es igual, es decir, digamos, el nacionalismo por tener una patria, o la idea de por tener una patria que les proteja de lo que fue el gran drama del Holocausto, estaba muy presente en la gente que estaba en la guerra en la guerra del 48, en la guerra de los 6 días, en la guerra del Yom Kippur, pero eso fue hace mucho. La gente joven de ahora en Israel, que tiene un nivel de vida alto, que tiene pues eso, un tipo de vida lúdica, que se divierte y tal, no está dispuesta a pagar el precio de un montón de ciudadanos israelíes muertos en una larga guerra por conquistar en la Franja de Gaza. Esto es una cosa delirante ya digo, que el gobierno de Netanyahu verdaderamente se ha metido en un lío en el que Irán está encantado. Porque si encima luego, esperemos que no, pero si encima luego Hamás le abre un frente en el norte, vamos a ver cómo lidia, porque no olvidemos que la última guerra que libró Israel, la libró en la guerra de los 33 días, en el 2006, contra Hezbollah, y la perdió. ¿Por qué digo que la perdió? Porque cometieron el error tremendo de señalar todos los objetivos al principio que se iban a cumplir en esa campaña militar, y no se cumple ninguno. Entre ellos el más importante, que Hezbollah dejara de lanzar cohetes contra el norte de Israel. Y hasta el último minuto siguieron lanzando cohetes, con lo cual fue un desastre. De hecho, le cortaron la cabeza a toda la cúpula militar. Sí, dime. Permíteme que te interrumpa porque este tema del Líbano también me parece interesante después de que hoy Israel haya dicho que pide que evacúen a todo el territorio o a toda la población israelí que esté en el territorio dentro de los 2 kilómetros cercanos a la frontera del Líbano. Ya que hablas de ello, pero te pido que seas breve para también dar paso al resto de invitados con el tema. Quería preguntarte por la relación entre Israel y el Líbano y si puede escalar a más también el conflicto que hay ahora mismo con Hezbollah. Ha habido ataques de Hezbollah a Israel, de Israel a Hezbollah, de momento se ha quedado ahí y no sé si ahora Israel también va a querer desplegar recursos hacia la zona norte, además de la zona sur, donde ya está enfrentándose con Hamás. Efectivamente, claro que puede ir al Líbano y que puede extenderse al Líbano. De hecho, Hezbollah al principio dijo, si Israel entra por tierra en Gaza, entraremos en guerra. Lo he dejado claro. Es decir, es otra razón por la que a lo mejor se lo están pensando 2 veces ahora mismo los israelíes. Es decir, no lo sé, pero está claro. Es decir, y ojo, mientras que desde 2006 no ha habido una guerra en la que ha participado Israel, Hezbollah lleva participando en guerras hasta hoy en día, es decir, sigue combatiendo en Siria, con lo cual tiene una experiencia de combate mucho mayor que en el 2006 y están mucho mejor armados que en el 2006 gracias a todo el armamento que le proporciona Irán, con lo cual enfrentarse a Hezbollah ahora sería mucho más difícil para Israel. Así que, bueno, tener un frente sur y un frente norte es un desastre si al final se produce para el gobierno de Netanyahu. ¿Crees que podría haber o que este anuncio de Israel de la evacuación de la población que está en los 2 kilómetros cerca de la frontera con el Líbano implica una intervención militar por parte de Israel en la zona del Líbano? Por el momento no creo. Es decir, yo creo que es más una medida de precaución en función de lo que pueda pasar y el hecho de que ya hay ciertos intercambios de cohetes, de misiles, etcétera, sobre todo en la zona de las granjas de Seba, que es una zona disputada porque, bueno, pertenecía al Líbano, la tiene ocupada Israel, y ahí siempre ha habido intercambio de disparos y tal. Por el momento es algo, digamos, contenido por ambas partes, pero se puede, ya digo, Hezbollah lo ha dicho, es decir, lo ha declarado de forma rotunda, el segundo de Hezbollah, de Hassan Nasrallah. Entraremos en guerra si entran por tierra. Adrián, ¿estás de acuerdo? ¿Crees que podría haber una intervención militar por parte de Israel en el Líbano? Bueno, puede haberla, pero lo lógico es que
en caso de que se produzca un conflicto entre el Líbano, entre Hezbollah e Israel, la iniciativa sea de Hezbollah. Es decir, sea una respuesta a determinadas acciones de Israel en la Franja de Gaza y en un momento determinado Hezbollah, fuera de los ataques esporádicos que se están produciendo en este momento, pues pase a una ofensiva de otro nivel, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el contexto general, al final lo que pase con respecto a Hezbollah, como con respecto a Irán, etcétera, tiene mucho que ver, en definitiva, con la posición de Estados Unidos. Es decir, Israel sabe, ya lo han dicho mis compañeros, primero que por mucho que históricamente tenga una gran fuerza, haya demostrado en distintos conflictos una importante fuerza militar, en este momento no tiene capacidad de enfrentarse a la vez a Hezbollah y a Irán, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si no hay más países implicados. Entonces, la baza de Israel en todo esto es Estados Unidos. Es muy posible que en esos movimientos de los primeros días de Netanyahu, el gobierno de Israel pensara, bueno, este es el momento para que con el contexto que se ha creado, bueno, con toda esa mezcla de realidad, de noticias falsas y tal, que se multiplicaron por los medios, se ha creado el conflicto adecuado para que llevar a Estados Unidos, para que Estados Unidos nos apoye en lo que nosotros queremos hacer, pues vamos adelante, ¿no? Pero esa es la cuestión clave. Es decir, Estados Unidos nos va a apoyar o no para que hagamos lo que queramos hacer en la Franja de Gaza. Nos va a apoyar o no cuando hagamos estallar el conflicto con Hezbollah y con Irán. Eso es lo que están tanteando sin ninguna duda, porque el objetivo de Israel siempre ha sido ese. Entonces va a depender de esas negociaciones o en qué medida vean a Estados Unidos y bueno, pues igual ahora no nos apoya, pero si de todas formas provocamos el conflicto y Hezbollah e Irán se lanzan contra nosotros, pues Estados Unidos entonces nos va a apoyar. Bueno, están haciendo sus cálculos sin ninguna duda. Nos quedan muy poquito, 5 minutitos, pero quería aprovechar también para hablar de otros temas, por ejemplo Polonia, porque me parece también muy relevante el resultado de esas elecciones, resultado de momento algo más preliminar, pero que ya nos da a entender que el que estaba ahora mismo en el gobierno, el PiS, de momento pues podría quedar fuera y podría gobernar el partido de Donald Tusk, el expresidente del Consejo Europeo. Miguel Ángel, ¿qué crees, cómo crees que va a cambiar la posición de Polonia respecto a la Unión Europea o respecto a Ucrania ahora que parece que hay más posibilidades de que el gobierno cambie y sea más proeuropeo? Bueno, primero hay que ver eso que es verdad, porque quien gana las elecciones son los ultranacionalistas y además el otro partido que les apoya son ya de mejor no hablar, ¿no? Entonces, hay que ver el que Donald Tusk sea capaz de crear esa amalgama de todos los contrarios, cosa que no está tan claro. Ya ha dicho él que es la vez que más feliz se siente quedando segundo en una competición. Bueno, en el caso hipotético de que Donald Tusk pudiese hacer un gobierno y que ese gobierno fuese estable en el tiempo, obviamente para Europa sería una magnífica noticia, sobre todo porque en el caso contrario el partido los actuales gobernantes estarían obligados a gobernar con unos ultranacionalistas, antieuropeístas, anti-ucranianos, para decir prorrusos, es decir, vamos, todo lo mejor de tu familia va a estar ahí, con lo cual me imagino que acabaría siendo un dolor de cabeza para todos los europeos y fundamentalmente para los políticos que gobiernan. Entonces, bueno, pero hay que esperar a ver que sea capaz de hacer una amalgama y que esa amalgama funcione de verdad, que no sea como en España, donde el presidente gobierna, pero aquí todos hablan. También quería preguntarle a Eduardo, que lleva un ratito todavía sin hablar. Eduardo, ¿cómo crees que cambia el panorama europeo y polaco ahora que las elecciones ya se han producido y entiendo que hay más posibilidades de que salga un gobierno liderado por Donald Tusk? Pues yo creo que responde a una tendencia que estamos viendo en muchos países, en la cual es todos contra uno, ¿no? Y ese uno pues es señalado por la opinión pública internacional. Lo hemos visto en Turquía, lo vemos en Polonia, lo vemos una y otra vez. Yo creo que Estados Unidos no va a dejar ir de la mano a Polonia. O sea, está en un sitio en donde
no puede ser indiferente a los intereses de Estados Unidos en ningún caso. Forme gobierno quien quiera que forme gobierno. Yo creo que hay cosas que un país, por muy soberano, puede tomar decisiones y otras en las que sencillamente te vienen impuestas. Entonces yo no creo que vaya a cambiar diametralmente. Quizás el discurso sea más en lo cosmético, más europeísta, pero en lo que es en la alineación política y militar, sinceramente no creo que cambie nada. Es un punto de vista mío muy particular y puedo estar equivocado, pero yo veo así las cosas en función de los datos que tenemos hoy en día. Fernando y Adrián, me quedan 2 minutitos y quería daros un minutito a cada uno para hablar también del tema Polonia, porque yo creo que es importante y puede cambiar un poquito el panorama que teníamos ahora mismo. Polonia, país en Europa que ya se había mostrado reacio, por ejemplo, también a seguir mandando armas a Ucrania. ¿Creéis que ahora el nuevo gobierno puede cambiar esa postura? Adrián. Bueno, vamos a ver, ha sido un día tremendamente confuso con respecto a los resultados de las elecciones, porque todos los medios han estado viviendo de los sondeos a pie de urna y luego los resultados que han ido saliendo parece que iban en una dirección totalmente distinta, incluso hasta hace una hora aproximadamente, con lo cual vamos a tener que esperar al resultado final. Pero bueno, suponiendo que estén abiertas todavía las 2 opciones, evidentemente un gobierno de Donald Tusk supondría un alineamiento total con las políticas de la Unión Europea, un gobierno del partido actual con ese soporte de ese 7-8% de ese partido de derecha más radical y prorruso, pues bueno, cambiaría mucho. Pues es dudoso, porque claro, el partido actual ha tenido posiciones antiucranianas, pero el último mes, hasta entonces ha sido de los más radicales a favor del apoyo a Ucrania y de los más radicales antirrusos, ¿no? Entonces, es muy posible que ese posicionamiento, incluso ese cambio de posicionamiento se haya debido a razones electorales. Sí hay que suponer, evidentemente, que si se ven obligados a constituir gobierno con ese partido minoritario, pues tengan un cierto giro en mantener esa posición de distanciamiento de Ucrania, pero que de todas formas ya en este momento no chirriaría tanto, porque de alguna forma es todo Occidente el que se está distanciando en esa dirección. Sí. Y Fernando, me queda un minutito como mucho. Te voy a pedir que seas muy breve. Vale. Lo intentaré. Básicamente, lo que vamos a ver en Polonia, como lo hemos visto ya en Eslovaquia con el futuro gobierno que se va a formar y que ya han aprobado una ley, el actual gobierno, diciendo que ya no van a pasar armas hacia Ucrania y tal, lo que vamos a ver es lo que está haciendo Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos ya lo ha dicho por activa, por pasiva. Es decir, después de la ofensiva de primavera-verano de los ucranianos, casi un absoluto desastre, y encima con lo que hay ahora en Irak y Palestina, Ucrania ha pasado de la primera página a la número 15 de los periódicos. Zelensky está absolutamente ahora mismo desquiciado, incluso quería irse diciendo yo soy judío, y quería irse allí a chupar cámara a Israel, a ver si le sacaban en la foto. Y bueno, lo que va a haber es un intento por parte de Estados Unidos y por tanto de sus vasallos europeos de congelar el conflicto. Y a partir de ahí veremos si los rusos aceptan. Yo creo que le van a decir que no, y les van a tener servido un problema gordo en las elecciones, que no olvidemos que es la clave, en las elecciones norteamericanas del año que viene, desde las primarias hasta noviembre. Y ahí, en el momento en el que se está debilitando cada vez más el ejército ucraniano, va a haber una ofensiva rusa en primavera-verano que va a ser un regalo mortífero para Biden. Bueno, pues veremos qué ocurre para entonces. Fernando Moragón, Adrián Celaya, Eduardo Irastorza, Miguel Ángel Temprano, ya nos quedamos sin tiempo. Un placer haber estado con todos vosotros y muchísimas gracias. Igualmente. Igualmente. Vale, un saludo. Nosotros hacemos una pausa muy pequeñita y enseguida estamos aquí de vuelta contándoles todas las noticias de última hora y repasando el resumen del día en los mercados.